calentar los motores. Calentar los motores mentales. Muy buenas tardes, damos comienzo a este nuevo episodio de ¿Y ahora qué? Un programa de conversación y debate donde el día de hoy la temática principal será la salud mental en Chile y específicamente en nuestra región de la Araucanía. Voy a comenzar presentando a nuestros invitados. Francisco Bravo, psicólogo clínico con un enfoque comunitario. Hola Francisco. Hola. Gracias por acompañarnos. Aniceto Youful Machi, autoridad espiritual y médico tradicional de la comunidad Francisco Ancapi. Mari Lamien, gracias por estar aquí. Leonor Olate, médico cirujano, integrativa y educadora para recuperar la salud de una manera natural. Bienvenida. Muchas gracias. Y desde la institución nos acompaña Andrés Cuyul, Seremi de Salud de la Araucanía, trabajador social, magíster en salud pública. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bien, la salud mental en nuestro país y específicamente en nuestra región, según estadísticas, va cada vez empeorando. Sin embargo, la atención a esta problemática no va a la par con este aumento. Por un lado, tenemos atención muy reduccionista en las enfermedades mucho más severas, como por ejemplo la bipolaridad, la depresión, la esquizofrenia, en lugares donde existe casi un encarcelamiento, donde se atienden a las personas encerrándolas en psiquiátrico, en manicomio. Incluso se utiliza aún electroshock para algunos tratamientos. Por otro lado, en síntomas menos severos como la ansiedad, la depresión o el estrés más severo, no está llegando la atención a todos los estratos sociales. Seremi, ¿cree usted que la salud mental es un privilegio o cómo se está tratando esta problemática en nuestra región? Bien, bueno, yo creo que la salud mental está cada vez más visibilizada. Yo creo que durante la pandemia se desarrolló una serie de problemas de salud mental que fueron producto de las restricciones sociales, las restricciones culturales, las restricciones económicas, y este aislamiento permeó la vida cotidiana de las personas, sobre todo de quienes estaban en un desarrollo de adolescencia, pero también quienes tenían una fragilidad en sus relaciones interpersonales y también sociales, que generó patologías que fueron aumentando. Eso a través de una visibilización, digámoslo así, social cada vez mayor de lo que es la importancia de la salud mental en nuestras vidas. La salud mental antes estaba muy establecida en lo clínico, en la atención que como sistema de salud podemos brindar. No obstante, cada vez nos fuimos dando cuenta como sociedad que lo que llamamos salud mental tiene que ver con desequilibrios que son mentales, emocionales, espirituales, trastornos de ánimo, por supuesto, que si bien pueden ser diagnosticadas institucionalmente, también son parte de la vida cotidiana y cuya resolución no es solamente asistencial, sino que la promoción de la salud mental tiene mucho que ver con todas las relaciones que circundan donde vivimos las personas. Es por eso que a partir de la pospandemia, la promoción de la salud mental, es decir, entender que la salud mental tiene que ver con la integralidad de las relaciones que muchas veces, en muchas ocasiones se vieron truncadas por la pandemia, es necesario relevarla, cultivarla y cuidarla. Por tanto, esa salud mental, yo creo que cada vez estamos más conscientes de la necesidad de reconocer y de promover esta salud mental. Bien, entonces sería... dentro del abordaje es visibilizar esta problemática. Doctora, ¿cree usted que esto es suficiente para abordar esta problemática? No, ahí yo tengo una diferencia con el Seremi, una primera diferencia. Pero yo creo que la salud mental en Chile en general, no solo en nuestra región, que es una de las regiones, o la región, cierto, más pobre y también menos educada, digamos, a nivel nacional, con menos educación o acceso a educación, ¿sí? Educación formal, digámoslo así, porque podemos tener mucho conocimiento en otras áreas. Pero tenemos una salud mental
que no existe sin una salud física, sin una salud espiritual, sin una salud económica, sin una salud ambiental. Y en realidad lo que uno ve es que muchas veces los desequilibrios de salud mental, tengan un nombre o no, respondan a un manual diagnóstico como el CIE-10 o el CIE-11 a esta altura, o el DSM-5, que son los manuales diagnósticos de psiquiatría, responden a una realidad externa de la sociedad actual, que hace que la mayoría de las personas estén en desequilibrio, por ejemplo, por temas económicos, por ejemplo, por temas laborales, por ejemplo, por temas medioambientales. Y también, yo veo mucho también en consulta, digamos, la falta de sentido de la vida propia. O sea, cómo también tener que trabajar para sostener una familia en un trabajo que quizás no me gusta, ¿cierto?, no me permite a mí darme el tiempo para conectarme con quien yo soy y con un desarrollo pleno del ser, ¿sí? Del ser íntegro. Y ahí entra la medicina integrativa y viene constantemente gente a buscar alternativas a la psiquiatría porque están constantemente inconformes, digamos, con la psiquiatría y con la psicología, ojo, que son como las líneas tradicionales, inconformes con lo tradicional entendido como lo alopático, lo moderno, ¿sí? No lo tradicional mapuche, ojo, alternativas más naturales, más integrales, que justamente vean a la persona como un todo. O sea, como hoy día la ciencia nos dice que la microbiota influye en nuestra serotonina y en nuestro desarrollo a nivel neuronal, como la inflamación sistémica influye en también las enfermedades que tenemos a nivel emocional. Entonces la salud mental no existe separada del resto del cuerpo y el cuerpo de un humano no existe separado del resto de todo lo otro viviente en la Tierra. Perfecto, entonces sería una problemática muchísimo más compleja de lo que se está abordando, se está comenzando a abordar. Claro. Donde incluye no solamente la parte mental, donde lo mental vendría siendo como una manifestación de nuestro cerebro como físico, lo mental y lo emocional, sino también todo nuestro cuerpo, incluye dentro de la problemática de salud mental. Machi, desde la cosmovisión mapuche, ¿cómo se entiende la salud mental? Primero quiero felicitar que se estén tocando estos temas. Es algo que me toca vivir día a día con muchas personas, porque el pueblo mapuche o los machis no vimos la enfermedad desde lo corporal, sino desde lo espiritual. Y yo creo que el pueblo chileno hoy está enfermo porque no conoce sus raíces, no sabe quién es, hacia dónde va. No solamente el pueblo chileno, sino el pueblo mapuche también. ¿Ya? Entonces, lo que dice la mina acá es verdad, es cómo yo me alimento, el entorno en el que vivo, la religión o la forma de espiritualidad la que puedo practicar o la que se me permite practicar también, porque a veces no se le permite practicar la espiritualidad al ser humano en general. Hay muchos clasismos, muchas formas de distorsionar la realidad de la espiritualidad. Entonces, es muy importante que hoy día estos temas se estén tocando porque creo que vamos a aprender todo con esto. Y que se esté dando a conocer, viéndolo desde el área alópata, desde lo espiritual, desde la psicología, la psiquiatría, es muy importante. Así que para mí es eso, el pueblo mapuche engloba todo. El cuerpo se enferma cuando el espíritu está enfermo. Entonces, si el cuerpo se manifiesta cuando el espíritu se enferma, y eso significa que el puello de uno, el espíritu de la persona, no está bien. Y no está bien con su familia, partiendo primero con la familia, segundo sus ancestros, tercero su entorno, cuarto todo lo que tenga que ver con lo social. Perfecto. Entonces se entendería más bien como una problemática que comienza en lo espiritual. Sí. Desde el enfoque de la cosmovisión mapuche. Desde la cosmovisión primero mapuche. La problemática es espiritual y luego se va a manifestar en lo físico y en lo mental. Lo que pasa es que desde la educación a nosotros se nos enseña a separar todo. Exactamente. Entonces se nos enseña a decir que las manos pertenecen a esto. Entonces la mente empieza a crear desde sus primeros conocimientos a separar todo. Y no se da cuenta o no nos damos cuenta al final del viaje, ya cuando caemos en problemática de qué sé yo, de una crisis existencial,
podemos ir a psiquiatras, psicólogos, a personas que se dedican a ayudar, nos damos cuenta que somos un todo. Y ahí comienza la sanación otra vez. Entonces es como reformatearse uno. Perfecto. Entonces parte desde el principio. Gracias, Sí. Maxi. Bien, Francisco, desde la psicología moderna, la salud mental se entiende como un bienestar emocional, un bienestar psicológico y también social. ¿Cuáles son las principales problemáticas que llegan a tu consulta? Bueno, igual como el Machi, quiero agradecer esta instancia. Considero que es muy relevante, muy importante para todos los procesos de crecimiento colectivo. En cuanto a las problemáticas que principalmente puedo visualizar, primero quiero sumarme a las palabras de lo que se estuvo comentando recién. Considero de que existe una problemática que parte desde la pérdida del sentido de quién soy y a dónde voy. Uh-huh. Desde ahí, por lo general, se suele fomentar en la sociedad la búsqueda de intentar cumplir y satisfacer un rol que al final siempre queda como en un vacío que nunca se suele llenar, porque se suele buscar la solución en lo externo y se omite la parte interna. Desde ahí considero que la principal problemática que llega es la problemática vinculada con la poca conexión con lo corporal y con el lenguaje emocional. Se tiende a alejar mucho el concepto de una emoción que es displacentera, una emoción que no se suele vivir, y la emoción, si es que uno lo vive desde el cuerpo, desde lo que es la persona como tal, nos está entregando la sabiduría y la información para poder resolver las situaciones que se nos van presentando. Por lo menos desde esa lógica, para mí es una totalidad, como se estuvo hablando recién, la problemática, y considero que la principal como disyuntiva que hay en este sentido es que no existe una conciencia de cómo poder interpretar y entender el lenguaje de lo que nos está expresando nuestro cuerpo a través de las emociones. La epidemia de problemas de salud mental, entre comillas, que vivimos hoy en día, tiene precisamente que ver con que el entendimiento de la salud mental lo vimos a propósito, lo analizamos por muchas decenas de años en función de su respuesta institucional. Es decir, vimos la epidemia de salud mental en base a la respuesta del CEFAM, la respuesta del psicólogo, del médico, de la psiquiatra, etcétera. Y no, como bien se ha analizado acá, la salud mental está determinada por múltiples factores y esos factores están muy por fuera de lo que es el sistema sanitario. Es decir, está en el barrio, está con los vecinos, está en el vínculo. Es por eso que es tan terrible lo que generó la pandemia respecto de que si teníamos desatendido ya todas esas variables previo a la pandemia, luego tuvimos 2 años de asocialidad tremenda y que aceleró esos procesos, sumándole las nuevas tecnologías que hacen una desvinculación y aumenta esa asocialidad. Es decir, aumenta el problema y nuevamente seguimos focalizando la respuesta como una respuesta, como bien dices tú, clínica, que no explora los otros factores. No obstante, no podemos pedirle todo al sistema de salud. Es decir, la promoción, y reitero, la promoción de la salud mental tiene que estar en el entorno, tiene que estar en los barrios, tiene que estar en la junta de vecinos, tiene que estar con nuestra familia. En vez de tomarme ese ansiolítico, voy a hablar con mis amigos, voy a hablar con los familiares, ¿ya? Y eso es lo que debemos promover hoy en día, rescatar para poder promover esa integralidad de las relaciones que somos los seres humanos y cuyo quiebre se expresa en lo que llamamos problemas de salud mental o en esta epidemia de salud mental. Y requiere, por cierto, más respuestas. Es decir, hoy en día tú vas a un CEFAM a pedir una hora y vas a tener como mínimo en una hora un psicólogo o psicóloga en un mes más. Sí. ¿Ya? Obviamente, sí, hay que reforzar la atención con profesionales, con COSAM, los centros comunitarios de salud mental. Ya hay una decisión de avanzar sobre eso en términos de la política, ¿ya? Sí, hay que hacer esa pega, ¿ya? De hecho, en Temuco debieran haber 5 centros comunitarios de salud mental, uno por cada 50.000 habitantes. Tenemos, con suerte, 2, ¿ya? O 1,5, ¿ya? Como uno en Temuco, otro en Padre de las Casas. No obstante, todo el resto tiene que ver con la prevención y la promoción de la salud mental. Es decir, que nos cultivemos, que volvamos a reconectarnos con nuestro entorno, con nuestras familias, etcétera, y cuidar nuestra salud mental.
Y eso se hace con el vínculo. No se hace con el celular, por ejemplo. Ujú. O sea, sí, nos comunicamos, pero el vínculo tiene que ver con todas las otras relaciones de las que se ha hablado en esta mesa. Ujú. En ese sentido hay harto trabajo por delante para poder trabajar sobre todo en lo que es la prevención de la salud mental y para que no vaya en aumento, porque las estadísticas dicen que va aumentando, ni siquiera va frenando. Entonces es importante... Y ahí la importancia de cómo asumimos, primero, como sociedad, este es un problema en términos de identificación y promoción, pero también cómo el Estado hace su pega. Sí. A fines del año pasado se presentó el proyecto de ley de salud mental integral, que lo que hace es poner el foco en las distintas instituciones estatales que tienen una labor en promover la salud mental, en el trabajo, en la escuela, en el ámbito educacional, en el ámbito de la cultura, del arte y del patrimonio, en el Ministerio del Interior también, por ejemplo. Y también, por supuesto, en el Ministerio de Salud. Y precisamente son esos aspectos que en los cuales la sociedad tiene que hacerse cargo, donde no se ha abordado. No ha habido presupuesto, no ha habido estímulo de trabajo de salud mental en los colegios, que es donde se están viendo los mayores intentos suicidas, por ejemplo, las mayores ideaciones suicidas se dan entre los 10 y los 19 años, en plena etapa escolar. ¿Y qué estamos haciendo respecto de eso? ¿Qué estamos haciendo en las escuelas? ¿Qué estamos haciendo en los liceos? Y esa es una deuda que tiene el sistema educacional, el Estado, etcétera, pero también algo que tenemos que promover en el día a día, en la cotidianidad de nuestros hogares. Doctora, ¿qué cree usted que son los cambios en el sistema que debieran hacerse para que se promueva mucho más la salud mental? Es compleja la pregunta, pues no soy una experta, digamos, en el área, pero como ex trabajadora, porque trabajé en los 2 COSAM de Temuco y en el COSAM de Padre Las Casas durante 3 años, me daba cuenta que los COSAM, que son los centros comunitarios de salud mental, no funcionaban como centros comunitarios, sino que eran centros de salud mental. ¿Por qué? Porque respondíamos a metas sanitarias, igual que un CEFAM, igual que cualquier otro centro asistencial, y en vez de hacer promoción y prevención, como nos enseña la psiquiatría o la psicología comunitaria, terminábamos respondiendo a metas y entregando fármacos y atención directa, que era lo que se nos pedía. Entonces, es muy complejo pensar en hacer prevención desde el sistema de salud hoy día para los trabajadores del sistema de salud. Y nosotros sabemos que intenciones y leyes nos faltan. De hecho, en ese año, no recuerdo si fue el 2018, ahí hubo una modificación a la ley también de salud mental, hubieron encuentros, discusiones, todo, muchas ganas, digamos, de hacer cambios, pero la estructura es muy difícil de modificar, honestamente. Y por eso, por ejemplo, yo estoy fuera del sistema de salud formal. Y por eso yo creo que estamos retornando a las raíces y a los orígenes. Uh-huh. Y ahí yo creo que el Machi tiene mucho más que decir que yo, porque finalmente la gente llega a la salud mental integral, a la salud mental natural, a buscar alternativas porque no las encuentra en el CEFAM, no las encuentra en el SECOSAM, y menos en el hospital que tiene un centro de hospitalización, digamos, que da terror, digamos, ¿sí? Las historias que se cuentan de él, como interna, también como ex también participantes de movimientos pro salud mental. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay unas ganas de las personas de volver a recordar cómo sanábamos antiguamente, cómo reconectábamos con la naturaleza y mejorábamos, cómo lo comunitario que nombraba el Ceremi, los barrios, las familias, nos sanaba, y cómo el trabajo de calidad es tan importante para que la gente no desarrolle desequilibrios, por ejemplo, ni tener que pelear por la cirugía de mi hija, también me desarrolla un desequilibrio, cómo la persona no va a estar triste, angustiada, enferma, etcétera, ¿entiendes? Entonces hay muchos factores medioambientales que nos llevan, políticos, ¿sí?, y estatales, que nos llevan a, comillas, enfermarnos, ¿sí? La pregunta es si es una enfermedad, un desequilibrio realmente, ¿sí? O es algo producido por el ambiente. Entonces, claro, el abordaje es sumamente complejo y yo creo que la gente hoy día, a propósito de la pandemia, y ahí yo agradezco un poco a la pandemia en estos aislamientos, donde tuvimos que estar solos individualmente y vernos con nosotros mismos, nuestras sombras, nuestros malos ratos, lo que no queríamos ver muchas veces, estar con nuestra pareja cuando nos llevábamos mal, nos llevábamos bien, qué sé yo, tener que aguantarlo eso, nomás. Claro, ver todo eso y empezar a ver otras alternativas, porque justamente no se podía asistir a los centros de salud, porque no se podía movilizar. Y esas otras alternativas han empezado a emerger y son justamente este retorno a lo natural, a todas estas medicinas que se llamaban complementarias, alternativas, de las cuales los médicos siempre hemos
despreciado, ¿cierto? Lamentablemente desde la ignorancia, Sí, desde sí. la ignorancia y desde la Se ha poca subestimado educación que nosotros bastante. no recibimos y que muchos nos hemos empapado y estamos por ese camino. Yo creo que por ahí va la solución, no solo por cambiar las estructuras. Ujú, perfecto. Machi, ¿cuál sería el aporte desde el mundo mapuche para promover la salud mental del Winca? El tiempo. Muy El bueno. tiempo. Creo Sí. que cuando yo atiendo a mi paciente, primero dejo que se exprese, primero dejo que me cuente a qué vino. Y hoy en día, si yo voy a un médico general, porque de ahí parte todo del médico general, te empiezan a, a tirarte, por así decirlo, derivar a otros. derivarte a otras especialidades. O sea, si de partida el primer médico general no me recibió bien, o ni siquiera me habló ni me miró, ya me voy con mi pena para la casa y no quiero hacer nada más porque nadie me quiere escuchar. Yo lo he visto muchas veces porque en mis casos he pasado eso con mi mamá que falleció de cáncer y todos sabemos que el cáncer tiene sus diferentes etapas y por qué se produce, ¿cierto? O sea, si es un cáncer al hígado, si es un cáncer al estómago y así, todo tiene un significado de por qué. Qué pena o qué emoción es lo que guarda la persona. Entonces, creo que la naturaleza, cuando decimos volver a la naturaleza, debemos volver primero a nosotros mismos, primero a escucharnos, primero a entendernos desde nuestra ideología, desde nuestra forma de ver la vida y desde nuestra esencia. Creo que hoy día yo puedo ser muy machi, pero si yo parto, no sé, hablando solamente desde mi comodidad y diciéndolo solamente en Mapuzungún, no voy a hacer ningún aporte para una persona que quiera atenderse con machi y yo no haga el esfuerzo de hablar en castellano o de explicarle bien. Entonces, creo que el tiempo es lo que hoy día nos va a ayudar a reconectar. Si salud mental se podría decir, se puede hacer algo al respecto, es dar un poco más tiempo y dejar que las personas se explayen. Y ojalá se pueda esto llevarlo ahí, la pega del Ceremi, llevarlo a los médicos general que por último saluden y que digan buenos días. No sé, es como regla de oro, humanizar un poco más Claro. la medicina. Entonces creo que de ahí esto se va a empezar a descascarar y vamos a empezar a ser más felices. Creo que la primera naturaleza somos nosotros mismos. Luego vienen las plantas, luego viene el entorno donde vivimos, pero la primera naturaleza, a lo mejor que no estamos mirando, es nosotros mismos, es otro yo, es otra persona, sea hombre, mujer, chico, grande, anciano o no, es poder mirarnos con respeto y respetarnos, así como escucharnos. Por ahí creo que va el tema, Sí. desde mi punto de vista. El tiempo, un gran desafío en estos tiempos, valga la redundancia. Pero tener tiempo hoy en día es un tremendo desafío y una decisión a conciencia prácticamente. ¿Por qué? Porque volvemos a nuestro sistema de vida que nos arrastra a prácticamente no tener tiempo. Hay muchas personas que tienen que trabajar y solamente de viaje para llegar al trabajo son 2 horas, más las 8 horas de trabajo, más el regreso. Y lo único que quiere quizás es ver la serie favorita. Entonces el tiempo es un factor tremendamente importante a considerar hoy en día. Y claro, junto con eso también ese tiempo para estar con uno mismo, poder reflexionar, poder autoobservarse. La autoobservación es algo que es tremendamente es imprescindible dentro de volver a la salud, de regresar a la salud mental. Francisco, tú como psicólogo, dentro de tus terapias integras el arte. ¿Puedes contarnos cómo resulta esa terapia? Porque el arte, claro, es algo muy intrínseco en el ser humano. Primero me quiero sumar a las palabras que se han estado expresando hasta este momento. Y sumándome a tu pregunta, creo que el arte de alguna u otra manera es la conexión con la humanidad pura que nosotros tenemos como seres, como personas, y es el camino al autoconocimiento. En ese mismo sentido quería acotar que justamente en las terapias que he vivido desde mi persona y las terapias que busco brindar, justamente buscan de alguna manera tener el enfoque de la humanidad como el
el pilar de todo lo que se va haciendo. También me sumo a las palabras de que el vínculo considero que es lo que sana. Y en ese sentido, el arte, por lo menos desde mi lógica, es lo que me ha permitido conocerme, externalizarme y darme cuenta de mi luz y mi sombra. De alguna u otra manera, todo lo que soy por dentro lo transmito a través del arte, inevitablemente. Cuando uno se da cuenta que a través de la expresión artística, que en este caso es la música, digo todo lo que soy, me voy conociendo, me voy encontrando también un propósito y le voy dando un sentido a lo que estoy haciendo con mi vida. Ahora, el arte yo lo considero solamente como un canal para poder de alguna manera encontrarse con uno mismo y darse cuenta que la principal obra de arte que nosotros estamos haciendo en nuestra vida. Y de alguna u otra manera las cosas como cotidianas, como los fármacos, las cosas que antes se consideraban como la única alternativa de salud mental, están quedando de lado. Entonces yo creo que una de las alternativas podría ser actualizar las formas que se busca prevenir y promocionar la salud mental, buscando de alguna manera encontrar la raíz de lo que realmente le hace sentido a las personas. Eso. Seremi, dentro de los programas que se están incorporando, sobre todo post pandemia, hay varios programas que se han ido incorporando de prevención. ¿Se ha considerado el arte, por ejemplo, u otros tipos alternativos para la prevención de la salud mental? La incorporación del arte en lo que es el abordaje de salud mental no es algo nuevo, es algo que se ha llevado desde que se inventó la salud comunitaria y la salud mental lo ha estado proyectando. Nosotros, por los recursos y la urgencia, lo que más, o sea, obviamente se estimulan esos tipos de métodos de abordaje porque son más integral y como bien acaba de decir, tiene que ver con que nos podamos revincular. Es un método para poder vincularnos. El entorno natural también es un método para poder vincularnos, ¿no? El caso del machi, o cualquier persona en el campo mapuche que vive su cosmovisión, cuando va a buscar un remedio se conecta con el remedio, ¿no? Con el entorno donde saca el remedio. Y uno, si vive en el campo, también lo hace en las mañanas, lo hace cuando vive su entorno, pisa el terreno donde uno está, el entorno, y eso también es buscar un vínculo. El arte también no se excluye de todo eso. No obstante, la urgencia desde el post-pandemia es la prevención del suicidio, definitivamente. Nosotros, en un año de establecido la notificación obligatoria de las lesiones autoinfligidas en la región de la Araucanía, hemos identificado solamente el año 2024 2.360 intentos suicidios. De suicidio. Ha aumentado bastante en nuestra región. Primero, no teníamos información sistemática y disponible en el post-pandemia. Es un gran problema. No teníamos una línea de investigación sanitaria respecto al intento suicida, ¿ya? Ese tipo de cosas es fundamental abordarlo en términos de política pública, en términos de Estado, más allá de lo que individualmente podamos hacer para la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental. Y también tenemos que hacernos cargo respecto de que estamos haciendo agua respecto a la respuesta asistencial. Bien lo decía la doctora Olate, es decir, no tenemos capacidad de respuesta psiquiátrica para el abordaje de salud mental en términos más agudos. Mucho menos la oferta de psicólogos o duplas psicosociales en atención primaria. Primero tenemos que asumir que en esta epidemia de salud mental que vivimos actualmente en Chile y en muchos países de América Latina post pandemia, no tenemos una respuesta adecuada, y eso no quiere decir que no estamos trabajando por habilitarla, sino que todo lo contrario, pero sí tenemos que partir de esa base. Y volvemos al tema del vínculo y el tiempo. O sea, si no tenemos tiempo, si no ganamos tiempo para revincularnos y buscar ese sentido de la vida, y no estoy hablando del sentido de la vida de personas adultas, sino que también niñas, niños y sobre todo adolescentes, vamos perdiendo tiempo, vamos perdiendo en la identificación de la personalidad de las personas, vamos perdiendo tiempo en la promoción de la salud mental y la vida en mayor felicidad de nuestros más pequeños, por ejemplo. El año pasado hicimos un trabajo con distintos niños y niñas de colegios de distintas comunas de la región, donde ellos, junto con el Ministerio de Cultura, tenían que identificar, chicos de tercero a quinto básico, tenían que identificar qué les gusta a ellos en su vida, ¿ya? Y sacamos una publicación chiquitita, se llamaba Razones para Vivir.
y los niños, niñas, decían qué les gustaba en su vida, qué es lo que más les gustaba en su vida. Y veíamos que era un excelente motor para revincularse con su entorno, con su familia en el post-pandemia. Y son esas las cosas mucho más certeras, mucho más cercanas que los niños y niñas valoraban. Y decíamos, pucha, si hacemos este ejercicio en nuestras casas, si lo podemos hacer sistemáticamente en todos los colegios, yo creo que otro gallo cantaría. Tenemos muchas deudas, institucionales un montón. Tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer a partir de lo que nos dice la evidencia. Pero también tenemos que usar toda la creatividad del mundo, todos los sistemas de atención en salud que existen en nuestra región para poder abordar la promoción de la salud. Y cuando digo sistema de atención de la salud, digo sistema de salud oficial, sistema de salud mapuche, sistema de salud integrativo, terapia de imanes, el sistema ayurvédico, el sistema de salud popular, que tanto también existe acá en la región de la Araucanía, así como el sistema médico mapuche. Entonces, tenemos herramientas, ¿ya? Y tenemos herramientas para poder ver la salud mental no de un punto de vista patologizante, sino que al contrario, promotor de la salud. Sí, tenemos varias herramientas en ese sentido que han surgido. Sin embargo, para acudir a esas herramientas, hoy en día se necesita de recursos, porque son herramientas igual que son una atención particular, que también es una problemática. Doctora, en su consulta, ¿cómo aborda esta problemática económica, por así decir, en relación a la salud en general? Es difícil para la gente que está fuera del sistema de salud abordar la temática económica como de forma independiente, porque en el fondo uno se sostiene en base a lo que llega como a las personas que se atienden con uno o no, ¿cierto? Pero lo que nosotros hemos hecho, un grupo de trabajadores de salud y terapeutas de salud, es crear una corporación de salud integrativa. Uh-huh. Y esa corporación de salud integrativa va a tener este año su segundo encuentro de salud integrativa. El año pasado el Ceremi estaba invitado, fue una periodista igual de la Ceremi. Porque ¿cuál es la idea? Es poder difundir la salud integrativa, que sabemos que en la parte privada no puede acceder a todo el mundo, uh-huh. ¿Sí? Y que, por ejemplo, en el consultorio Miraflores sabemos que existe un programa en el CEFAM Miraflores donde hay acupuntura, donde hay algunas atenciones puntuales, pero la corporación, la idea es poder llevar esta salud integrativa a todos y a todas desde los CEFAM, desde los hospitales. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene costo no solo la atención, sino que después los remedios, digamos, ¿sí? Ya sean plantas, suplementación, tratamientos con psicoterapia, con arteterapia, son tratamientos o trabajo de trauma, por ejemplo, con el cuerpo. Sí, tú dijiste algo súper importante, que el trauma justamente o muchos dolores emocionales se quedan en nuestro cuerpo y son terapias, digamos, que cada vez tienen más evidencia desde la neurociencia, desde diferentes enfoques científicos, el poder trabajarlos desde el cuerpo. Y eso es algo que no está disponible en salud pública hoy. Y buscamos desde la corporación difundirlos y poder hacer alianzas con la salud pública para que llegue a todos y a todas. Porque nuestro trabajo, si bien es para vivir, pero también estamos en servicio, ¿sí? Y eso es lo que hemos creado como para servir también a la comunidad acá en la región. Perfecto, gracias, doctora. Vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa, y vamos a continuar con la última parte. Hemos entendido que esta problemática es multifactorial, ¿verdad? Y entre estos multifactores que influyen en la poca salud mental estaría la educación. Y esta educación emocional principalmente, donde nosotros podamos entender cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente, para desde ahí tener esta autoridad de autoconocimiento y de autosanación que las personas tenemos intrínsecamente por naturaleza. Machi, ¿qué nos puede decir acerca de cómo podemos enfocar la salud
la salud mental desde la educación? La educación y la contención creo que es muy importante, porque yo puedo educar, puedo guiar, pero si yo no contengo, tampoco se me puede escapar de las manos ciertos consejos, que me pasa muchas veces cuando yo digo, te voy a dar esta medicina, sobre todo cuando están mal los pacientes, pero esto te va a producir este tipo de cosas, mareo, vómito, qué sé yo. Entonces, lo que sucede es que no solamente el paciente, sino que hay que contener una familia, el mismo doctor o el mismo machi tiene que ayudar a contener y a enseñar sobre la educación emocional, la educación mental, sobre los desequilibrios, porque yo no puedo calmar a una persona que está llorando con más llanto. No puedo calmar a una persona con rabia si yo tengo más rabia. O sea, voy a sumar más rabia. Entonces, es muy importante hoy en día, creo que hay que partir por los profesionales de reeducar emocionalmente hoy día y de contener y de hacer un seguimiento con las personas que en este caso que puedan tener un desequilibrio, sea emocional, espiritual, psicológico. Creo que lo he conversado con algunos médicos de la escuela del colegio médico, que me han dicho, Machi, ¿sabe qué? Hoy día los evangélicos son los buenos sostenedores, porque aparte de que te sacan del alcohol, lo llevan de lunes o 3 veces a la semana a cantar y a bailar y a danzar a la iglesia. Entonces, ellos hacen el trabajo completo. Aquí dejamos al paciente solo y que se la pele solo. Entonces, esa parte es muy importante porque lo lideran espiritualmente. Y los machis, en algunos casos hacemos eso de integrar a nuestros pacientes en las ceremonias o en los eventos sociales a compartir y a devolverle la alegría a su vida. Creo que eso es muy importante, es ayudar a contener a los pacientes. Eso que está diciendo es muy importante y yo lo he visto, lo he observado en las iglesias. Por eso las personas cuando están muy mal van a terapia, hacen una cosa Así y otra, es. pero cuando ingresan a una comunidad, a la iglesia, es como sienten una transformación y sienten esa contención. Y dentro de ese proceso de rituales hay, claro, canto, baile, que en lo físico, arte, que en lo exacto, la físico voz. es una manera de expresar y Así soltar es. emocionalmente. Entonces es muy eficaz y por eso la gente se arraiga bastante. Así es. Porque se revincula. Así es. Exacto. La familiaridad. Los vínculos. Sí, los Es decir, vínculos. el abordaje clínico en problemas complejos de salud mental como el alcoholismo está agotado. O sea, lo que da resultado, por ejemplo, es la iglesia evangélica o los grupos de alcohólicos anónimos porque te revincula. Así es. ¿Ya? En México, el juramento a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, o sea, va a jurar el borracho a la Virgen de Guadalupe, pero tiene que ir con todos sus amigos con los cuales sale y la familia para que sostenga el juramento, Así porque es el vínculo. Es decir, las terapias en términos de salud mental, como por ejemplo para este tipo de problemas, tienen que revincularse, es decir, tienen que adquirir relacionalidad. Clínicamente estamos perdidos. O sea, si solamente el método es clínico, no hay nada que hacer. Y No, quizás pues, por eso también es que últimamente ha ido tan en declive la salud mental, porque nuestro sistema también tecnológico, el teléfono, por ejemplo, hace que nos vinculemos cada vez menos también. Y eso influye en parte en que nos sintamos mucho peor Tal cual. en cuanto a la salud mental. La responsabilidad creo que es importante. Primero, no debemos responsabilizar, o yo no puedo dejar mi salud mental frente al Estado o al Ceremi. Otro punto muy importante. Creo que yo así debo es. hacerme responsable primero que nada de mi propia felicidad como ser humano, y eso parte primero por una educación en nuestras casas, con nuestros abuelos, vincularnos más con nuestra comunidad, con nuestra familia. Creo que eso es muy importante, y a veces tendemos mucho nosotros como ser humano a justificar o a echarle la culpa a algo, al trabajo, al estudio, pero son cosas que también debemos hacernos responsables como hombres y mujeres de nuestra propia salud mental y de qué manera podemos empezar a abordarnos, y desde ahí encaminar a las personas a que vuelvan a mirarse. Huiñoquín tutoín, dice el pueblo mapuche, volver a retroinspeccionarme, retroalimentarme, pero guiado, porque solo, imagínate, yo descalibrado en mis 5 sentidos y retroalimentarme, obviamente voy a suicidar.
porque voy a ver todos los demonios y todo lo malo de mí, pero si viene alguien y me dice, esto eres tú, esto es lo bueno, porque cuando uno está mal no ve sus cosas positivas, sino que ve las cosas más negativas. Todo lo negativo. Entonces, dentro del pueblo mapuche existe una sanación donde se le dice todo lo positivo a la persona. Y desde ahí parte su sanación. Y afuelo guaymi, nehuenta y mi, conalu guaymi, es como, ten fuerza, sigue adelante, estos son los principios que tú tienes, las virtudes que tú tienes, agárrate de eso y sale adelante. Y uno constantemente se le está nombrando las cosas positivas, porque cuando uno se enferma mentalmente es porque le está haciendo más caso a la parte negativa. Ahí yo creo que hay algo clave, digamos, en lo que decía el Machi, que si bien uno se puede hacer responsable de forma individual, uno no puede individualizar toda la responsabilidad de lo que es la salud mental en las personas. O sea, como que tampoco podemos irnos, porque en el fondo, finalmente, la comunidad, el vínculo humano termina siendo clave en la recuperación, ¿sí? Como bien lo decía el Machi también. O sea, si bien yo soy responsable, de todas maneras soy responsable de cada una de mis acciones y mis omisiones, pero a la vez la sociedad en la que elegimos vivir, en la que elegimos y decidimos vivir, por quien decidimos que nos represente en diferentes ámbitos, ¿cierto? También va transformando una sociedad, y ahí hay que recordar en el fondo el neoliberalismo y los años de dictadura militar desarmaron toda la estructura comunitaria de la sociedad. Antes no eran solo las iglesias donde la gente se reunía, sino que había muchos centros de madres, centros, ¿cierto?, comunitarios en las poblaciones. Todo eso se desarmó durante la dictadura, ¿cierto? Entonces, todo el aparataje neoliberal también nos llevó a individualizar los problemas, ¿sí? Entonces, y ahora nos está costando mucho salir de ahí, ¿sí? Desde una mirada un poco más política, ¿cierto? Analizando, y esto es un hecho, digamos, no solo en este país, sino en muchos países. Entonces, yo creo que la tarea es individual, pero a la vez es colectiva. Y en lo colectivo, digamos, el teléfono o, digamos, las tecnologías, y aquí viene la inteligencia artificial, donde se promueve o se habla de que en 5 o 10 años hablan de que el empleo se va a transformar drásticamente. No sabemos cómo se van a transformar nuestras vidas también. Entonces tenemos que irnos adaptando y cómo en el fondo utilizamos estas tecnologías de tal forma de que nos permitan un vínculo, ¿cierto? Y que nos permitan ser utilizadas de buena forma, pero sin perder lo humano, sin perder lo orgánico, sin perder el valor de la tierra, sin perder la naturaleza, lo real, que no está en ese espacio virtual, digamos, que muchas veces lo utilizamos para no sentirnos solos, ¿cierto? Pero es una falsa compañía la que tenemos ahí, ¿cierto? Sí. Tiene que ser una herramienta, un instrumento. En ese sentido, incluso viéndolo desde otra perspectiva, la inteligencia artificial hasta podría ser un aliado en relación a que si cumple los trabajos, el ser humano podría ya vincularse más entre ellos, tener tiempo, que es lo que es un factor importante para poder vincularnos y tener mejor salud. Va a depender de cómo lo utilicemos. Sí, Francisco. Me sumo a las palabras que estaban comentando. También soy un creyente de que este avance tecnológico es inevitable, pero si tenemos en cuenta la epistemología de volver a conectarnos con nuestra humanidad, podría ser una alternativa, un canal para poder de alguna manera gestionar mejor nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestra vida. Y quiero volver a las palabras que estaba mencionando el Machi. Hay un concepto que considero que es súper relevante, que es la congruencia. La congruencia en el ser terapeuta, en el sentido de que hay un concepto que me enseñaron un profesor me lo enseñó, la verdad, no la universidad como tal, que es la persona del terapeuta, que en definitiva, cada cosa que nosotros tenemos por dentro, nuestra luz y nuestra sombra, es lo que le vamos a proyectar a la persona con la que nosotros estamos trabajando. Inevitablemente eso se va a transmitir. Ahora, esta es una crítica directa a la academia. Ese espacio de autoconocimiento, ese espacio de persona del terapeuta, ese espacio de desarrollo, no es algo que se le dé prioridad. Se le da prioridad a los conceptos teóricos, a aprender, a poder manejar el diagnóstico para poder ver a la persona desde la mente, pero no desde el sentir, no desde lo que nosotros somos en esencia. En ese sentido, considero que la parte principal y esencial del terapeuta parte con ser congruente con uno mismo. No puedo abordar una temática de rabia, de ira, de muchos traumas si es que yo no me estoy haciendo cargo de mis traumas, no me estoy haciendo cargo de lo que me está pasando por dentro. Y considero que también esa es la base para apoyar a alguien en la gestión y el conocimiento emocional.
de alguna u otra manera, primero ser congruente con lo que soy, primero ser congruente con mi sombra, ser congruente con mi luz, aceptarme, y después, cuando uno nota que el sufrimiento es colectivo, que no es solamente un yo, que somos un nosotros, damos paso a la compasión. Y considero que ese es el concepto que de alguna u otra manera escasea para que no nos vayamos uniendo y no sea tanto una opinión desde la individualidad, sino que sea una opinión desde lo que somos, una totalidad. Todavía estamos con restricciones de pandemia y todos peleados. Imagínate, todos los funcionarios peleados con acusaciones sumarios por problemas interpersonales, por problemas emocionales, porque no sabíamos manejar las emociones. O sea, cualquier conflicto que teníamos que era técnico, lo transformábamos en un conflicto emocional. Imagínate. Entonces, esa reeducación tiene que permear todos los ámbitos de la vida cotidiana, pero no obstante, estoy totalmente de acuerdo con la doctora Olate. Hay una responsabilidad de una cosa que se llama Estado, que es una forma que reproduce y concentra relaciones de poder y también permea y perfila relaciones. Entonces ese Estado también genera enfermedad, ese Estado también es capaz de, mediante la explotación, generar problemas de salud mental. O sea, todo bien con la inteligencia artificial, pero ¿y después qué? Pues, podemos reconectarnos, pero también hay que parar la olla. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Sí? Entonces, también el Estado tiene que hacerse cargo por las formas de trabajo, por la forma en que perfila las relaciones sociales, también va generando problemas de salud mental, también genera enfermedad y tenemos que hacernos cargo de eso como Estado, como país. Entonces ahí están las políticas públicas que se tienen que actualizar, sí, seguro. Estamos en un momento bisagra de la historia, de la sociedad respecto a estos problemas que le llamamos salud mental. Tenemos que abordar urgente los problemas, la promoción de la salud mental en los contextos rurales, el tema de la violencia, el alcoholismo, que están muy desatendidas. Corríjame, Machi, si no es así, ¿no? Y mucho de la salud mental es tabú todavía hoy en día en nuestros contextos rurales, para qué decir rurales mapuche, ¿no? Y que no todas las familias acuden a una terapia más integral como la terapia de salud mapuche. Si las familias se apropiaran más de lo que tienen, yo creo que ese abordaje más integral que encuentran la salud en el sistema médico mapuche, yo creo que otro gallo cantaría. Sí, yo creo que igual eso de hacerse cargo es verdad. Hacer políticas públicas es muy verídico, porque claro, yo puedo atender un paciente y la comunidad va a ir en el pueblo mapuche, pero también con qué paro la olla, cómo le pago el machi. Entonces si este sistema se hiciera bien y pudiéramos tener una atención intercultural en los CEFAM, porque ahí parte todo. Yo siempre he dicho que en los CEFAM, en las primeras consultas es donde debe abordarse estos temas. No hay un buen trato, no hay un psicólogo que diga mari o alguien que ayude y diga aquí podéis conversar, y mí, la persona sí va a empezar su terapia. Y yo me he dado cuenta que el pueblo mapuche tiene ese temor todavía. Ese tabú que dice el Peñi todavía está ahí, que sí es muy necesario llegar a diferentes partes, no solamente al pueblo mapuche, sino a las poblaciones. El tema de la drogadicción, el tema del alcoholismo, que tiene que ver desde el punto de vista de la psicología. O sea, uno se pone a fumar o se pone a tomar es porque tiene un trauma y tiene un tebún, le llamamos nosotros un copalme, que es por qué le produce eso, qué es lo que produce, no es que simplemente sea alcohólico. Exacto. Entonces, trabajar en profundidad esos temas y tener un año en tratamiento y que el sistema público se haga cargo de eso es importante. Yo voy a trabajar, por ejemplo, a Maipú, a Santiago, por un programa de salud mapuche, y solamente se paga la consulta y la medicina. Entonces, después los pacientes se tienen que hacer cargo de su propio diagnóstico y buscar por sus propias cuentas cómo sigo. Porque solamente te cubre el diagnóstico y 2 botellas de remedio. Y después quedan ahí a la deriva. Entonces, ¿de qué manera poder implementar más políticas públicas para que los pacientes realmente que necesitan la salud puedan seguir sus tratamientos? Como decía la doctora igual aquí, que no solamente lo veía, yo también lo veo en el sistema mapuche.
En el fondo tiene que haber un equilibrio entonces entre las políticas públicas del Estado y la propia responsabilidad también de cada persona para su tratamiento. Así es. Hay varios desafíos entonces y varios factores, como habíamos dicho anteriormente, que influyen para esto y para que se da a cabo la salud mental o el tratamiento de la salud mental. Entonces vimos que es imprescindible que la persona que esté tratando tenga una preparación y sea la persona adecuada, que también el ambiente en el que se trata a la persona sea un ambiente de seguridad, porque eso es tremendamente importante, porque una persona se siente insegura y asiente algo, va a ser difícil que se pueda abrir a la sanación. Así es. Por otro lado también, como decía Seremi, la educación acerca de las emociones y de cómo normalizar también las emociones que son negativas, sobre todo, que las hemos rechazado culturalmente. Desde niños nos dicen no llores, no te enojes, es malo. Entonces Claro, tenemos sí. nuestro inconsciente Claro. muy arraigado que las emociones negativas son malas. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que nos reprimimos y no dejamos que esa emoción se sienta. Y luego vamos acumulando y sale eso de una manera tremendamente negativa. Entonces, dentro de la educación emocional también está esto, aceptar esta emoción, sentirla, aprender a sentirla, que también es todo un proceso, y para eso volvemos de nuevo a la persona de confianza que sepa hacerlo. Bueno, para finalizar entonces, me gustaría que cada uno hiciera una pequeña reflexión. Piensen en el Reels de 15 segundos, 15 a 30 segundos, en relación a todo lo que hemos conversado, que ha sido tremendamente importante y que es una temática que puede abarcar horas y horas y horas, porque son muchas cosas las que influyen dentro de la salud mental. ¿Comenzamos por Francisco? Yo creo que con la reflexión que me quedo es invitar a que los espacios de promoción y prevención sean ligados a la naturaleza de cada persona, que sean ligados a que la persona pueda conocerse y que pueda encontrar lo que le hace sentido para desde ahí encontrar su propia medicina. Gracias, Francisco. Sin Seremi. duda volver a vincularnos en todos los espacios donde las personas habitamos, recorremos desde niños hasta que llegamos a viejos. La importancia de promover esto en un contexto de país donde el envejecimiento va a seguir siendo el denominador común. Nuestros adultos mayores están generando ya problemas de salud mental y debemos promover la salud mental en las personas mayores y también, por supuesto, en nuestras niñas, niños y adolescentes, ya que esa revinculación es la que cada día más se ha perdido. Entonces, en las distintas esferas donde circulamos debemos generar esa reconexión, y para eso el sistema de salud tiene que estar preparado. Debe acelerar a paso firme esta preparación, como le decía hace un rato, en todas las áreas estatales y de las políticas públicas se debe promover esta revinculación. Por eso es tan importante este proyecto de salud mental integral que aborda distintos ministerios para que de manera histórica y por fin podamos hacerle frente a este tema que excede ampliamente el sector salud, sino que más bien se instala en la cotidianidad de nuestras vidas. Gracias, Seremi. Doctora. Sí, yo me quedo con algo súper importante que me parece que nombraron, que tiene que ver con que estamos en un momento bisagra, que yo creo que es real en el sentido de que la región, el país, incluso el mundo está en un momento bisagra. O sea, tenemos nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, un sistema de vida que nos exige muchísimas cosas para poder ser exitosos, para poder alcanzar un estereotipo que es sumamente difícil de alcanzar, y todo eso enferma, sobre todo, por ejemplo, a las mujeres, a ciertos grupos de personas. Entonces, es súper importante poder entender que la salud mental no existe sin la salud física, sin la salud espiritual, y que en el fondo poder reconectarnos, revincularnos y poder volver al origen, volver a la naturaleza y sumar eso a los conocimientos científicos probablemente sea una de las alternativas más fuertes y más viables para poder salvar no solo la salud mental, sino poder crear el nuevo paradigma de salud que ya se está creando hoy día. Gracias, doctora. Machi. Respirar. Creo que es importante respirar, soltar, sin ataduras, sin prejuicios, y volver a confiar. Creo que tenemos miedo incluso de respirar, entonces
Respirar, botar, soltar todo. Y volver a confiar en la persona que tengo al lado, confiar en el país que decidí vivir, confiar en la ciudad que decidí vivir, confiar en mi médico que me está tratando, en la doctora, en el machi, en mis papás, en mis hermanos, en mis amigos, volver a confiar. Creo que hoy día estábamos muy desconfiados del uno al otro. Y esa desconfianza hace que no me muestre o que no diga yo realmente quién soy. Sobre todo mi sensibilidad, porque se te dijo en algún momento que ser sincero, que de ser sensible, que llorar, que mostrar tu vulnerabilidad era malo, y no es malo. Creo que es la mejor fortaleza que tenemos como seres humanos. A partir de esa sensibilidad se logran muchas cosas. Exacto. Entonces es conectar lo cerebral con la emoción, o la emoción con lo cerebral, y a partir de ahí salen las palabras sabias. Eso. Muchas gracias, Machi. Quiero agradecer a todos por esta conversación tremendamente importante en relación a la salud mental, y muy resumidamente me quedo con dos cosas tremendamente relevantes, entendiendo que son muchas, que como principales desafíos, que es uno, el vínculo, que tengamos muy en la conciencia el vínculo y la importancia que tiene para ir recuperando la salud mental, y la educación emocional, el aceptar las emociones que son negativas, que rechazamos, integrarlas en nuestro cuerpo, en nuestro sentir, porque es normal y porque somos humanos. Somos humanos, y así como sentimos alegría, también sentimos tristeza, como de repente estamos eufóricos, también de repente podemos estar depresivos, y permitirnos eso es una sanación tremenda. Así que muchas gracias por esta conversación, y respiremos. Soltemos. Don't without your fear.